Perfecto, entonces aquí habíamos dejado la clase anterior. Les había pedido que ustedes vean cómo transformar esto a una forma un poco más simple. Es el potencial generado por una distribución dipolar continua a lo largo de un volumen B' en el espacio. Habíamos introducido el concepto de polarización, que en este caso simplemente sería el cociente entre el diferencial de dipolo en el diferencial de volumen de esta región dipolar, ¿verdad? Luego de haber obtenido la expresión para el potencial, lo habíamos expresado en función de la polarización y quedaba esto. Entonces, con el afán de transformar esto, yo he optado por hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a poner las fórmulas que vamos a usar nosotros para hacer dicha transformación. Entonces, por favor, no se olviden lo que debemos transformar, ¿de acuerdo? Es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, integral en el volumen B' del espacio, dB', P.R menos R' dividido R menos R' módulo al cubo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, ahí está. Lo primero es recordar esta identidad que ya lo habíamos visto. Pero fíjense que en este caso, esta fórmula es la operación sobre las coordenadas sin prima, que quiere decir sobre R, ¿verdad? En esta expresión hay R y hay R'. Y ya les había mencionado y les había pedido a ustedes de que cuando las derivadas son con respecto a prima, el resultado es el mismo, solo que con signo más. Entonces, si hacemos eso, entonces aquí está la derivada respecto a prima y este menos pues se convierte en más. ¿De acuerdo? Esta es una identidad que vamos a usar. La otra identidad que vamos a usar es una identidad vectorial diferencial muy elemental, pero si ustedes quieren, del conjunto de identidades vectoriales que son muy útiles, que están en el libro de análisis vectorial, he rescatado esta que vamos a usar, que dice que la divergencia de una función escalar por un vector A, en este caso es un vector, se opera de la siguiente manera. Al hacer la operación, el gradiente primero de phi, como phi es un escalar, punto el vector A, más para el segundo término, phi sale y se hace la divergencia de A. Esto también vamos a usar, solo que las derivadas son todo con respecto de las coordenadas prima. Si ustedes quieren, todo es en coordenadas prima, ¿ya? Finalmente vamos a usar este teorema integral muy útil, ¿ya? Que se conoce como el teorema de la divergencia de Gauss. Y fíjense que una integral en un volumen de la divergencia de un vector A cualquiera integrado sobre esa región de volumen se puede expresar como la integral sobre la superficie que en sí es ese volumen de A punto unitario normal en todos los puntos a la superficie, integrado sobre toda la superficie, que se puede observar también de esta forma, donde n por ds es el vector ds, ¿ya? Entonces, con la ayuda de estas tres identidades, nosotros vamos a desarrollar el potencial, ¿cierto? Entonces, voy a comenzar escribiendo phi de r, el resultado que teníamos en la página anterior, que era igual a 1 sobre 4 pi
y0, la integral sobre b' de P mayúscula, donde P mayúscula es la polarización en coordenadas prima, punto R menos R prima, todo dividido entre el módulo R menos R prima, perdón, esto es módulo, al cubo, todo integrado en la zona de B'. Perfecto, entonces aquí se puede reconocer, si ustedes me permiten, esto, ¿verdad? Aquí. Esto acá es esto. Entonces, esta integral quedaría como 1 sobre 4 pi y sub 0, la integral sobre b' de p grande de r', es decir, función de las coordenadas prima, punto, es decir, producto escalar, entonces nabla prima, nabla prima de qué? De 1 dividido módulo R menos R', todo integrado sobre la región B'. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Están presentes? ¿Hay conexión? Sí, que todo bien. Bien, ok. Entonces, fíjense ustedes esto aquí, por favor, ¿ya? Es el producto de un vector. Está faltando algo aquí. Eso que está faltando es esto. Lo voy a poner en rojo porque quiero poner en evidencia eso, ¿verdad? Es la derivada sobre las coordenadas prima. Esto de aquí, ¿ya? Ok, si ustedes se fijan bien, esto que está aquí es este término, ya que el producto escalar es conmutativo. Yo podría expresar esto como A punto el gradiente de phi. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces yo puedo sustituir esto que está aquí por esto y esto llevo al otro lado. Ahora, ¿quién es A? A es P, ¿de acuerdo? Y phi es 1 sobre R menos R'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso voy a usar esto un poco porque si no se necesita hacer demasiado detalle, voy a engrosar un poco esto para
no tener necesidad de tanta precisión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre 4 pi y sub 0, la integral sobre d' de lo que voy a poner entre corchetes. ¿Qué es esto? Nabla prima, porque todo es en prima, ¿verdad? Nabla prima punto el producto de esto por esto. Entonces yo lo puedo escribir así. Yo mejor hago lo siguiente, ¿ya? Está muy... No va a entrar si escribo tan grande. No va a entrar lamentablemente. Voy a tener que escribir fino nomás. Uno sobre 4 pi y0, la integral sobre b'. Voy a poner llave aquí primero, ¿ya? Entonces va a ser nabla prima punto, aquí voy a abrir corchetes, este punto es un producto escalar, por favor, ¿ya? Punto P mayúscula que depende de R', todo dividido entre el módulo R menos R'. Cierro este corchete y ahora vamos a restar este término, este que pasa al otro miembro. Entonces, phi, no se olviden, es 1 dividido R menos R'. Entonces, la divergencia, voy a anotar aquí. Ay, todo estaba bien. Entonces va a ser nabla prima punto el vector A, que es P mayúscula de las coordenadas R'. Fíjense que si yo no hubiere transformado esto en la derivada prima, aquí me hubiera aparecido el gradiente sin prima aplicado sobre una función que solo depende de las coordenadas prima. Entonces hubiera sido 0. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Por eso es que hemos transformado esto a las derivadas respecto de las coordenadas prima. Entonces solo falta hacer el cociente R menos R', cerramos las llaves y todo esto por diferencial de volumen primo. A ver, hasta ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, Ángel. Perfecto. Claro. Como phi es esto y A es esto, entonces tenemos nabla.p dividido R menos R', que es esto. Entonces ahora lo voy a separar en dos integrales. ¿De acuerdo? Inge, una duda, ¿por Díganme. qué es menos? Es que esto en este miembro está más, pasa al otro miembro con menos, ¿no? Porque Ya, esto gracias, Inge. es esto. Está bien, ¿no? Sí, sí, Inge, gracias. Ok, entonces 1 sobre 4 pi y sub 0, la integral sobre b',
de este término integrado en B', ¿verdad? Entonces, habla prima punto para que no sea muy aburrido. Ya. Dividido R menos R' módulo, cerramos, integral sobre el volumen B'. Ahora, voy a escribir más, ¿ya? Para que quede muy homogéneo todo. La integral sobre B', ¿de qué ahora? Piqui, 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 piqui. Ay, ay. Eco. Entonces aquí con signo delante yo le voy a poner nabla prima punto P mayúscula de las coordenadas en prima. Todo dividido R menos integrado en la región B'. ¿Está bien? Sí, Solo, Inge. solo hemos repartido este término y este término sobre estos sumandos, ¿verdad? Y ha aparecido esto. Ok, ahora por favor, fíjense este término aquí y fíjense esto aquí. ¿Son lo mismo o no? ¿O no ven? Y que en esa fórmula n es un vector normal a S, ¿verdad? A la superficie que encierra el volumen B', sí. Solo les estoy pidiendo ver si esto que está escrito aquí es esto que está aquí. Sí, eso es. Es porque un vector dividido sobre un escalar es otro vector, ¿cierto o no? Sí, Entonces, como esto es un vector y aquí tenemos la operación divergencia de un vector, entonces tenemos esto evaluado en un cierto volumen. El que sea en primas o no primas no hace ningún problema. El asunto es que esto que está aquí es esta integral. Entonces, de esta integral de volumen, lo podemos transformar a esta integral de superficie o no. sí. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ajá, es una integral cerrada. Ya algunos prefieren poner así nomás, pero es importante que entiendan que S' es la superficie que encierra el volumen B'. ¿Ah? Entonces, el vector es este, punto UN. Ya, miren, yo lo voy a escribir así.
¿Mm? Esto sería R menos R' módulo, ¿verdad? Fíjense, este es el vector unitario normal. Pero como esto es un escalar, entonces todo lo estoy poniendo en el denominador y va a quedar esto escalar por el unitario normal. Entonces voy a poner P grande, vector en R', punto, es decir, producto escalar, unitario normal, prima para no descompaginar, ¿ya? ¿Estamos? Que esté dividiendo a todo o que divida solo a P es exactamente lo mismo, porque es un producto escalar. El producto escalar solo afecta al vector. La parte escalar no pasa nada. Entonces, por eso es que yo estoy escogiendo dividirlo todo entre R menos R'. ¿Está bien? Sí, está bien. Más idéntico el de arriba. ¿Está bien? Ustedes copien el de arriba porque para mí, como es un poco dificultoso escribir con el mouse, yo simplemente estoy diciendo que es igual a lo que está arriba, ¿ya? Ok, miren ahora. Esto le vamos a llamar sigma de polarización. Y yo voy a escribir, eso va a ser igual a P grande punto unitario normal. Su unidad en el sistema internacional, coulombs por metro cuadrado. ¿Por qué le estoy llamando eso? ¿Alguien puede decirme? Miren, este producto B, P.UN, y ya me estoy olvidando de las primas porque en general solo es por notación esto, ¿verdad? En realidad, sigma de polarización P.UN. Habíamos visto de que P tenía unidades de coulombs por metro cuadrado. El unitario normal no tiene unidades. Entonces, esto está queriendo decir que hay una distribución de carga de polarización superficial. Que se puede calcular de esta manera, ¿verdad? Entonces, si aquí estuviera una superficie, en este punto tendríamos nosotros el unitario normal
En ese punto tendríamos nosotros a P. ¿Ah? Entonces, el producto escalar de P punto UN es la proyección de P sobre la dirección normal a la superficie. Entonces, eso define la densidad de carga de polarización, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está dando en otras palabras? Nos está dando la carga de polarización sobre la superficie, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Miren lo que está aquí adentro, es el producto escalar de P, que es la polarización, por el unitario normal a la superficie. Entonces, sin tomar en cuenta los primas, estoy definiendo como sigma de polarización esta expresión. No nos olvidemos que sigma hemos llamado a la densidad de carga, pero de superficie. Entonces, la interpretación de esto es lo que estoy poniendo acá. ¿Qué me está dando esto? La cantidad de carga por unidad de superficie que existe acá, ¿ya? Pero es carga de polarización. ¿Está claro? Sí, que Bien. Fíjense ahora que esto yo le voy a llamar rho de polarización, le voy a llamar. Y va a ser igual a menos gradiente de la polarización. Obviamente sus unidades de medida en el sistema internacional son coulombs por metro cúbico. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando yo halle el flujo del vector de polarización con signo negativo, voy a encontrar la cantidad de carga por unidad de volumen al interior del volumen que estamos considerando, ¿verdad? Este medía sobre la superficie, pero este está midiendo sobre el volumen. A ver si me permiten hacer el gráfico. Imagínense que este es el volumen, ¿ya? Entonces, esto está definiendo aquí adentro la carga de polarización. Entonces, a ver, voy a tratar de poner con otro color. Aquí hay carga de polarización, voy a llamar así, pero sobre la superficie. Entonces le voy a llamar así, carga de polarización superficial. En cambio, aquí adentro hay una carga de polarización, pero volumétrica. ¿Está bien? ¿Cómo se obtiene esta carga de polarización volumétrica? Pues integrando la densidad de carga volumétrica, ρ. Las definiciones de sigma y ρ son las mismas que las de carga libre, pues la derivada de la carga respecto de la superficie y en este caso la derivada de la carga respecto del volumen. ¿Ah? Eso no debería llamarnos la atención. A ver, tal vez lo escribo por acá. Entonces diría sigma de polarización va a ser igual a la derivada de la carga
de polarización, pero de superficie respecto de la superficie, ¿no? Y en este caso, esto sería rho de polarización, sería la derivada de la carga de polarización, pero volumétrica, sobre o con respecto al volumen donde se encuentra la carga, ¿ya? ¿Cómo sé que esto que está aquí es sigma y esto que está aquí es rho? Porque fácil, pues miren, de aquí yo voy a despejar, de estas expresiones se puede despejar el diferencial de carga. Entonces, ¿qué me va a dar? Esto tendría que pasar acá, eso sería sigma por ds. Entonces, todito aquí queda como qué, como sigma por ds, pero sigma por ds había sido diferencial de carga. No es otra cosa que la definición del potencial, pues debido a una distribución continua, solo que en la superficie, y este en el volumen, ¿ya? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, Claro, es que la definición del potencial eléctrico, a ver si se fijan en sus cuadernos, la definición del potencial eléctrico para una distribución continua es 1 sobre 4 pi y sub 0, la integral de dq prima dividido r menos r prima diferencial de b prima. Pero eso sí se tratare de una distribución volumétrica. Si se tratara de una distribución de superficie, entonces quedaría dq' sobre r menos r' ds' integrado sobre s', ¿verdad? Por eso es que estoy diciendo que esto debe ser un sigma, ya que sigma por ds es dq. Por eso es que estoy diciendo que todo esto es rho, ya que rho de d, rho por dB es un dq, y eso es simplemente la definición del potencial. Ahora, ya que hemos llegado a esta expresión, simplemente voy a borrar estas primeras líneas y voy a continuar arriba, por favor, lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Sí, está bien, hija. Perfecto, entonces. Ahí está. Ahora sí, puedo reescribir con esto el potencial de la siguiente forma, es decir, el potencial en el punto R va a ser igual a 1 sobre 4 pi y sub 0 integrado sobre toda la superficie que contiene a los dipolos, ¿verdad? Integrado sobre S' del diferencial de Q' de polarización, pero de superficie, todo dividido R menos R'.
ya que al reemplazar este sigma aquí, sigma por ds, aquí está, ¿no? Sigma multiplicado por ds es dq, más 1/4 pi y0. La integral sobre el volumen B'. Ahí está. ¿De qué? De Q de polarización, pero volumétrica, sobre R menos R'. ¿Estamos de acuerdo? Esta integral es sobre toda la superficie que encierra el volumen. Y esta integral es sobre todo el volumen. O sea que hay cargas de polarización en la superficie, pero también hay cargas de polarización en el volumen. Por lo tanto, debido a las cargas de polarización en la superficie, hay un aporte al potencial. Pero hay un aporte al potencial debido a las cargas en el volumen también. Entonces, perdón, esto es prima, ¿ya? Entonces, el potencial total es el potencial debido a las cargas en la superficie más el potencial debido a las cargas en el volumen. Pero una buena pregunta es, ¿pero de qué cargas estamos hablando? No, ¿acaso no son dipolos? Claro, pero los dipolos están generados por un par de cargas negativas y positivas, ¿verdad? Entonces resulta que hay cargas de polarización en el volumen, pero también hay cargas de polarización en la superficie. Eso es muy importante. Por lo tanto, el potencial total será el aporte de ambos. Ahora, es muy importante que si yo integrare, a ver, imagínense, esto es otra cosa. La carga total, le voy a llamar así, ¿ya? La carga total de polarización sobre la superficie, más la carga total de polarización en el volumen, esto es 0. ¿Por qué? ¿Qué es la carga total de polarización? Es la integral de sigma ds sobre todita la superficie. ¿Ah? Entonces, al integral sobre todita la superficie voy a hallar la carga total de polarización sobre la superficie. Al integrar esto sobre todo el volumen, voy a encontrar la carga total de polarización en el volumen. Entonces, si sumo los dos, eso siempre tiene que ser igual a 0. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Nadie?
Nada, nada. A ver, aquí voy a escribir, ¿ya? Aquí voy a escribir. Y voy a poner, digamos, el Q de polarización de superficie. ¿Cómo encuentro? Pues integrando sobre toda la superficie, ¿verdad? ¿Qué cosa? DQ' de polarización de superficie. ¿Cómo se hace eso? Pues integrando sobre toda la superficie sigma de polarización por ds. Sigma de polarización que depende de las coordenadas en prima, obviamente, por ds'. Así hallo. ¿Y cómo hallo el Q de polarización volumétrica? Como la integral sobre todo el volumen B', ¿de qué? Del diferencial de carga de polarización volumétrica o en el volumen. Prima. ¿A qué es igual eso? Pues a la integral sobre B' del sigma de polarización que es en coordenadas R' por diferencial de volumen prima. Ahí está. Entonces, cuando yo hago la integral sobre toda la superficie y sobre todo el volumen, porque aquí están los dipolos, ¿ya? Pero debido a la presencia de esos dipolos, hay una cantidad de carga de polarización aquí en el volumen. Y también hay carga de polarización en la superficie, ¿de acuerdo? Esta es la superficie. Por supuesto, esta es la superficie. Y aquí está el volumen. Lo voy a tal vez poner en otra ubicación para que se entienda. V, ya listo, ¿no? Entonces, cuando hago la integral sobre toda la superficie, hallo esto. Cuando hago la integral sobre todo el volumen, hallo esto. Sumo los dos y me tiene que dar 0. ¿Qué estoy diciendo? Que la cantidad de la carga polarizada en la superficie debe ser igual a la cantidad de carga en el volumen, solo que de signos contrarios. Siempre, independientemente de cómo sea la superficie. ¿Nadie me va a decir el motivo? Porque un tipo de carga se va a juntar en la superficie y con el mismo signo y el signo contrario se va a juntar o se va a repeler al interior del volumen. No se olviden que el dipolo siempre tiene, por definición, el dipolo es una carga negativa y otra positiva, ¿verdad o no? Separados a una distancia pequeña. ¿Estamos de acuerdo o no? Es menos Q y más Q separados con una distancia pequeña. ¿Está claro o no? Cada Sí, dipolito es eso o no. Cuando yo dibujo un dipolo, y lo voy a dibujar en rojo, lo voy a poner acá. Cuando yo dibujo este dipolo, en realidad, ¿qué es?
en realidad físicamente significa que hay una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro extremo. ¿Eso significa o no? Sí, G. Ok, entonces como esto está lleno de dipolos, la cantidad total que hay de negativos es siempre igual a la de positivos o no. Sí, Por lo tanto, es correcto decir que esto va a ser igual a cero o no. sí, Así es, entonces, ese es el motivo, entonces no hay que pensarlo demasiado, ¿verdad? Ese es el verdadero motivo. Como tenemos puros dipolos aquí adentro, solo que distribuidos de manera continua, pues va a resultar que hay carga, que por eso se conoce de polarización, ubicado dentro el volumen, pero también en la superficie. Pero va a resultar que la suma de los dos siempre va a ser igual a cero. Ahora, puede ser que en algún caso sobre la superficie sea cero. ¿Cuánto tendría que ser sobre el volumen? Repito la pregunta. Esto se cumple siempre. ¿Qué pasaría si en algún caso la carga sobre la superficie, la carga de polarización sobre la superficie es igual a cero? ¿Cuánto tendría que ser la del volumen? También ser. Eso, ¿por qué? Porque esto debe ser cero siempre. A eso me estoy refiriendo. Si vale, digamos aquí, más 10, ¿cuánto tiene que valer en el volumen? -10. Eso quiero que recuerden siempre, ¿de acuerdo? ¿Cómo se obtienen esas cargas? Haciendo estas integrales, nada más. Y obviamente, estas integrales no son iguales a cero, aunque estas integradas solitas den. El asunto es que aquí están divididas entre R menos R'. El potencial debido a esos dipolos no es igual a cero en cualquier punto del espacio, ¿de acuerdo? Sí, Bien, entonces lo que queríamos hallar era justamente esta expresión. No se olviden, por favor, que P.un es sigma, entonces como si hubiera escrito yo aquí sigma sobre R menos R' módulo por ds'. Pero sigma por ds' es dq', pues. Por eso es que estoy pasando de aquí a aquí directo. ¿Ya? Si quieren ustedes, le ponen un paso intermedio. Esto escriben como sigma de R', dividido entre R menos R' por ds'. Y aquí 1 sobre 4 pi y sub 0, la integral en B' de ρ en R' sobre R menos R' por dB', que luego se puede escribir de esta forma, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, G. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Por qué hemos hecho este cálculo? Porque realmente cuando nosotros estemos queriendo estudiar el efecto de la presencia de materia en una región donde hay campo eléctrico, pues esto que estamos hablando es muy importante, ¿ya? Ok, como tenemos todavía un poco de tiempo, yo quiero ver el efecto que causa un campo eléctrico sobre un dipolo, ¿de acuerdo? Entonces, paso a estudiar lo que les estoy mencionando. Aquí está.
¿Qué dice? Par de fuerzas sobre un dipolo en un campo exterior. Fíjense, aquí está la carga menos Q, aquí está la carga más Q, y por lo tanto es el dipolo. A mí más me gusta este diagrama. Aquí está el dipolo y en esa región donde hay dipolo, pues hay un campo eléctrico. Por favor, lo que quiero que me entiendan, este campo eléctrico no es el campo eléctrico generado por el dipolo, no. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahora? Estamos agarrando un dipolito y lo estamos metiendo en una región donde hay un campo eléctrico. ¿Se entiende, verdad? A ver, para que lo entendamos mejor. Aquí está el dipolo. Tenemos al dipolo, solo que está en una región como el vacío. ¿Bien? ¿Qué estoy diciendo? Agarro un dipolito y lo introduzco a una región que no contiene absolutamente nada. Entonces estamos en el vacío. ¿Qué le ocurre a este dipolo? Ojo, yo no estoy preguntando si este dipolo genera una perturbación en todos los puntos a su alrededor. Sabemos que sí, ¿verdad o no? Por eso hemos calculado el potencial, el campo eléctrico generado por este dipolo. Yo estoy preguntando otra cosa, por favor. En una región vacío, ¿ya? Del espacio, agarramos un dipolo eléctrico y lo ponemos en un punto del espacio. Como no hay nada, ¿qué tendría que sucederle a este dipolo? ¿Tiene con quién interactuar? No. No, no hay nadie en su vecindario, por lo tanto a este no tendría que ocurrirle nada, porque Newton dice, algo le puede suceder dinámicamente a un objeto si sobre el mismo hay una fuerza, pero la fuerza tiene como origen una interacción. Si este está solito en todo el espacio, pues no tiene con quién interactuar. Por lo tanto, este dipolo que yo estoy dejando ahí en un determinado instante de tiempo, pues va a permanecer ahí y sin variación alguna hasta el resto de los días de la eternidad. ¿Me dejo entender, verdad o no? Sí. Bien, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros en esa región donde vamos a meter P, existiere, digamos, un campo eléctrico? Ya no es el vacío, ahora ya no es el vacío. Estamos hablando de que en esa región del espacio hay algo, ya no es el vacío, entonces existe un campo eléctrico.
En esa región del espacio donde vamos a meter P ahora ya no es el vacío, existe un campo eléctrico. Esto ya no es más, ahora es esto. ¿Qué pasaría? ¿Interactuar a P con E o no? Sí. Bueno, ¿cuál será el resultado de esta interacción? Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Un par de fuerzas sobre un dipolo en un campo exterior. Pues resulta que sobre este dipolo va a aparecer un torque que va a ser igual a esta expresión. Esto es el torque. No se olviden ustedes de que la definición de torque es R cruz F, ¿verdad? R es desde el eje de rotación el vector que va hasta el punto de aplicación de la fuerza. R cruz F es tau. ¿Qué es tau? Aquello que provoca una rotación en P. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda vez que nosotros introducimos un dipolo eléctrico en una región donde hay un campo eléctrico, pues va a aparecer un torque. A eso se refiere con un par de fuerza, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un torque. ¿Y qué es lo que va a generar ese torque sobre P? Ese torque actuando sobre P va a provocar que P gire. Si antes tenía esta dirección, a consecuencia de E, este va a girar. ¿Cómo lo va a hacer? De tal forma de querer orientarse en la misma dirección del campo eléctrico. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si P siente la presencia del campo, entonces P va a querer orientarse de tal forma que P tienda a ser paralelo a E. ¿Cómo? Pues por medio de tau, del torque que va a actuar sobre P. ¿Cómo se calcula ese torque? Aquí está. Había sido P cruz E. Si ustedes quieren, el módulo es la magnitud de P por la magnitud de E por el seno del ángulo que forman los dos. Si este fuera el ángulo entre P y E, entonces esto yo podría escribir como la magnitud de P por la magnitud de E por el seno del ángulo que forman los dos. En este caso sería tita, ¿no? Este ángulo tita. Esa sería la magnitud de ¿quién? De tau, ¿no? A ver, yo les pido que me demuestren esto, que demuestren que tau es igual a esta expresión. No es difícil. Fíjense este gráfico, por favor. Estamos todos con el gráfico, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, por favor, aquí está menos Q, aquí está más Q. Este es P, ¿se dan cuenta? P, que va de menos Q a Q. Si ustedes quieren, ahí está P. Perfecto, P. Pero es conveniente ver como menos Q y más Q, en presencia de este campo uniforme en toda esta región. Entonces, fíjense, todos sabemos de que F es igual a
Q por E. Esto ocurre siempre, ¿verdad o no? Esta relación se cumple siempre, esto es la ley de Coulomb. Entonces, escúchenme bien. La fuerza que actúa sobre Q, como Q para esta carga negativa, bueno, pues, tiene signo negativo. Si esta fuera la dirección de E, entonces la fuerza que actúa sobre menos Q es en sentido contrario. Es dos vectores son antiparalelos. Ahí está. Hay una fuerza. Sobre la carga Q, como esta Q es positiva, la fuerza está aquí. ¿Está bien? Ahora, si esta es la línea que separa a menos Q de más Q, en el gráfico se le está llamando D, para nosotros era L esa distancia. Perfecto. A la mitad de la distancia entre los dos está el centro de masas de estos dos. ¿Estamos? No. Sí. Claro, es que son partículas con idéntica carga y voy a poner, ahí está, com. Entonces, ¿qué ocurre? Con respecto a este, que voy a calcular como centro de giro, este va a ser el centro de giro. Esta fuerza va a producir un torque en este sentido de giro. Con respecto a este eje de rotación, esta fuerza va a producir un giro en este sentido. Entonces, ambas fuerzas están produciendo torque en el mismo sentido. Por lo tanto, el torque total va a ser el torque producido por esta más el torque producido por aquella. ¿Cómo calculamos el torque? Fuerza por brazo, ¿verdad? Fuerza por brazo. ¿Cuál es el brazo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuál es el brazo de esta fuerza? A ver, voy a hacer eso en otra hojita, ¿ya? Tal vez no recordamos esto. Este es el eje de rotación. Este es el punto donde se está aplicando la fuerza. La fuerza se está aplicando de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es F. Ahora solo tenemos que ubicar el brazo. El brazo, por definición, se consigue de la siguiente forma. Dado el eje de rotación y dada la fuerza, ¿qué se hace? Se construye una línea recta que contenga a la fuerza. Ahí está. Esta es la recta que contiene a la fuerza. Entonces, desde el eje de rotación se traza una perpendicular a esa línea. En este caso, yo voy a dibujar con negro la misma. Ahí está. Esta es la perpendicular a la línea donde descansa la fuerza. Este es el brazo, ¿de acuerdo? Si quieren le voy a llamar B, brazo. Entonces la magnitud del torque de esta fuerza es simplemente la fuerza por el brazo, ¿de acuerdo? En nuestro problema, esto es L pero dividido entre 2. Esto valía el ángulo de inclinación θ.
Por el teorema, este ángulo θ es este mismo. Por lo tanto, como esto vale L medios, el brazo vale ¿qué cosa? El brazo en función de L medios vale L medios seno de θ, ¿no? Ahí está, eso vale el torque de esta. Del otro lado va a salir lo mismo. Entonces, el torque total va a ser 2 veces este torque. El torque le voy a llamar total, porque respecto del eje de simetría, lo que hace la otra es exactamente lo mismo. Entonces va a ser 2 veces este torque. ¿Eso qué significa? Que vale F por L por seno de θ. ¿Ok? Ahora, ¿a qué es igual esta F? F es la carga por el campo. Entonces, L seno de θ. Perfecto. Ahora, permítanme reescribir esto de la siguiente manera. Q por L por E seno de θ. ¿Qué era Q por L? Por L era P, ¿cierto? El dipolo eléctrico. Ok, ahí está. Entonces, el torque total sería PE seno de θ. ¿Qué significa eso? Pues que es P cruz E el torque total. Así le voy a poner. Por lo tanto, está demostrado. ¿Mm? Pues esta es la magnitud del torque total, ¿no? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno que forman los dos. Por lo tanto, si yo tengo aquí P y tengo E, que es el campo eléctrico externo, y el ángulo que forman los dos es θ, pues va a aparecer un torque sobre P que intenta hacer ¿qué? Pues rotar a P para tratar de ponerlo según E. Yo les voy a pedir para mañana que ustedes me calculen el trabajo efectuado por ese torque al intentar llevar desde un θ inicial, ¿ya? Desde un θ inicial hasta un θ final cualquiera. ¿Eso cómo se calcula? Pues el torque total por el diferencial del ángulo. Me hacen este integral, por favor, para mañana y continuamos con eso. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Perfecto.